les voy a explicar un poco la dinámica de ahorita. Le permito a cada quien dar su introducción. Vamos a dar primero 3 minutos iniciales para que cada quien se presente y cada quien dé una postura inicial acerca de la educación judía, y posteriormente tenemos una serie de preguntas, las cuales la va a contestar cada uno de nuestros panelistas del día de hoy. Va a tener 2 minutos y medio para contestarlo, y después alguno de los otros 3 que no contestó la pregunta va a tener 1 minuto para replicar o para agregar algo a la pregunta inicial, bueno, a la respuesta inicial. Al finalizar esta parte vamos a tener otros 3 minutos de parte de cada uno de los panelistas para dar una propuesta concreta, una conclusión que, digamos, nos lleve un poco más hacia la acción y no nada más hacia las palabras. Y por último vamos a tener, ojalá que nos dé tiempo, 30 minutos, pero vamos a tener un tiempo de preguntas por parte del foro que nos van a permitir, pues, ampliar un poco más este tema. Hay un tema importante que tocar, que somos jóvenes, entonces pues tendemos a veces a hablar desde las entrañas, y eso está bien, y hay que poner en contexto un poco de lo que se va a decir acá. Estos temas obviamente son temas que nos preocupan mucho a nosotros, son temas del cual tenemos un conocimiento desde un punto de vista diferente, sobre todo los panelistas, y que si bien hay veces que vamos a estar o no de acuerdo con las respuestas que se den, al final vamos a procurar que todo sea una propuesta hacia algo más adelante y no nada más obviamente una crítica. Pero es importante poner en contexto esto, ya que, pues, conocemos las grandes bondades que tiene nuestra comunidad, y una de ellas, pues, es que sabemos autocriticarnos y mejorar sobre esa crítica, ¿no? Y bueno, sin más, voy a pedirle por favor a Ariel que empiece con 3 minutos acerca, una introducción breve de cómo llegaste pues al puesto en el que estás hoy en día como maestro, si te imaginaste que ibas a ser uno maestro alguna vez, y un sentimiento, algo personal que tengas. No te tienes que echar los 3 minutos, pero algo que nos quieras compartir de esta historia personal. Gracias. Bueno, yo entré a trabajar bueno, yo comencé siendo un miembro de Tnuá, como probablemente muchos aquí presentes. Estuve desde que podía estar hasta que pude estar, y sí me enamoré de la cuestión de la educación. Tuve la suerte de tener una muy buena futsal, muy buenos madrejim, y la capacidad de ver en mis janijim ciertas respuestas ante ciertos estímulos que constantemente se emitían dentro de la Tnuá. Yo no estudié pedagogía como primera carrera, de hecho, por miedo en parte miedo a la cuestión del sueldo, que está mal pagado, que no está bien visto. Empecé con otras carreras hasta que en mi tercer intento terminé en pedagogía aquí en la Universidad Hebraica. Pero no fue solo, fue gracias a que una escuela se voluntarizó a contratarme y pagarme cierta parte de la carrera, en lo que yo seguía trabajando en esta escuela. Ya a partir de ese momento mi vida ha sido dedicada específicamente a crecer, a prepararme. He trabajado en varias escuelas y bueno, esa es mi historia básicamente. Gracias. Mi nombre es Aarón. Yo también fui parte del movimiento Tnuati durante 16 años. Tuve el privilegio de dirigir la parte educativa de mi institución, de mi Tnuá. Tuve el privilegio de aprender de muchísima gente sentada en este salón, gente no sentada en este salón, gente que me influenció en el mundo de la educación en muchos aspectos. Jamás me imaginé terminar en la escuela. No soy pedagogo, no soy profesional de la educación, soy mercadólogo, y creo que parte de ello, parte de lo que me permite haber estudiado mercadotecnia y haber llegado a mi pasión dentro de la educación, es justamente esa perspectiva global, esa perspectiva de ver a través de estadísticas, a través de números, a través de pruebas, a través de estudios de comportamiento humano. Me permite ver cómo puedo mejorar al mundo. Y a mi perspectiva, la única o la verdadera forma de cambiar al mundo es a través de la educación. Y por eso tomé la decisión de llegar a este lindo planeta en el que no todos queremos llegar. Gracias. Mi nombre es Jack Dieter, tengo 22 años y también llegué un poco por coincidencia a la parte educativa.
llevo ya 3 años, desde los 19 estando en este mundo. Empecé también dando como creo que todos nosotros. Y curiosamente soy el segundo mercadólogo aquí, no tenía ni la menor idea. Y creo que parte de lo que sucede en general en la comunidad tiene muchísimo que ver con las escuelas y con la parte educativa, y un poco de lo que vamos a vivir ahorita es digamos que un breve estudio cualitativo de mercado de qué es lo que nosotros estamos viendo. Además de eso estoy metido también en Cadena, en donde llevo la parte educativa, y estuve metido en toda la cuestión de Axarot por parte del deportivo, y pues este contacto con los chavos como que siempre me ha llevado a querer más y más y más, e involucrarme, en esta ocasión como maestro de dos colegios. Y pues básicamente considero que la parte de educación y el cómo llevemos todo este tema es una representación de cómo se llevan todos los demás temas de la comunidad. Entonces el que ahondemos, el que podamos ver un poquito más en profundidad y de forma obviamente proactiva la critiquemos y veamos en dónde puede haber un crecimiento es totalmente fundamental en estos momentos. Gracias. Yo soy Mía. Tengo apenas un par de años trabajando en una escuela judía, aunque siempre quise hacerlo desde que salí de la carrera. Yo estudié psicología. Ahorita estoy estudiando la maestría en estudios judaicos. Y he tomado varios cursos que me han ayudado a conformarme como persona, que van desde la Shoah hasta psicoanálisis, filosofía, ¿no? Y demás. Me apasiona trabajar en una escuela. Creo fervientemente que eso va a cambiarnos, que eso nos va a ayudar a mejorar el mundo, y adoro el intercambio que puede ocurrir dentro de un salón de clases, sobre todo porque creo en la humanidad, creo en el ser humano, y creo que eso es algo que está en decadencia. En el judaísmo he encontrado respuesta en ello, porque el judaísmo nos puede proveer un sistema social, un sistema ético y moral para comportarnos con nosotros mismos y con el otro, no exclusivamente para rendir culto a algo o a alguien. Entonces, eso es lo que trato yo de transmitir. Trato de crecer y de avanzar por esta línea del ser humano. Muchas gracias a los cuatro. Bueno, como pueden ver, tenemos la verdad la fortuna de tener a 4 panelistas apasionados por la educación, que ojalá que encontremos pasión en lo que todo el mundo hace todos los días, pero no es así. Así es que, digo, el simple hecho de ser jóvenes y poder ser escuchados por un grupo de interesados, la mayoría adultos, creo que ya es una ganancia que desafortunadamente era a lo mejor insoñable hace algunos años, y pues tratemos de que todas estas cuestiones vayan hacia un lugar donde nos pueda llevar a la acción y donde podamos mejorar nuestra querida comunidad, que creo que además de la pasión por la educación compartimos la pasión también por nuestra comunidad. Voy a empezar con la serie de preguntas. La primera es para Aarón, y hablo un poco acerca de si las escuelas de la red judía son escuelas judías o de judíos, y por qué. Explico un poco la pregunta. Nosotros, estamos acostumbrados a llamar que es una educación judía y que las escuelas de la red tienen una educación judía, pero la pregunta es si realmente una escuela de la red judía, la diferencia es que tiene una clase de hebreo, o si realmente la identidad como colegio, bueno, y que obviamente sus alumnos son judíos, o si realmente la identidad como colegio es una identidad diferente por ser considerado una escuela judía. Entonces, Aarón, por favor. Bien, primero creo que para poder definir si algo es judío o para judíos tenemos que definir cuál sería la diferencia. Para mí, y podemos tomar el ejemplo del Estado de Israel. ¿El Estado de Israel es un Estado judío o es un Estado para judíos? Es más fácil comprenderlo en este aspecto debido a que es un punto geográfico. Si nosotros hablamos de educación para judíos o de un Estado para judíos, estaremos hablando de un espacio físico donde únicamente pueden pertenecer a judíos, y listo, ya tenemos educación para judíos. Personas que se paran, enseñan matemáticas, enseñan inglés, enseñan historia universal para judíos, punto. Si nos queremos hablar de educación judía, entonces tenemos que voltear a ver qué tan judía es la identidad de la institución, qué tan judía es la identidad que estamos transmitiendo a nuestros alumnos, qué tan judíos son los valores y los objetivos que estamos llevando a cada uno de los niños que pasan por nuestras aulas. Y con esto quiero tomar un ejemplo de que existen 3 maestros para la educación.
Existe el maestro 1, que sería el alumno. ¿Quién es él frente a su identidad judía? ¿Quién la ve? ¿Cómo la muestra? ¿Qué es para él su identidad? 2, nosotros como profesores, principalmente en el área de estudios judaicos, tenemos una necesidad y una responsabilidad por ayudarlos a encontrar su identidad. Y 3, las instalaciones, el entorno, el hecho de que las cosas que están viendo sean factores que eleven su identidad judía. Eso conlleva a que sea una escuela judía y no únicamente a un espacio geográfico, físico, donde los niños judíos puedan estudiar. Por lo tanto, yo considero que las escuelas y la educación judía hoy tiene áreas de oportunidad en el hecho de la identidad poderosa para los egresados, y por lo tanto creo que tenemos que ajustar en alguno de estos 3 pasos. Muchas gracias, Aaron. ¿Alguno de los otros 3 panelistas quiere aumentar, agregar algo, replicar algo de esta pregunta? Sí. Para complementar, Aaron, un poco lo que estás diciendo, creo que también es muy importante que podamos puntualizar los objetivos del maestro, ¿no? De qué manera quiere impartir estas cosas. Es decir, si él quiere decirle a los alumnos cómo pensar, o si quiere permitir que los alumnos elijan, ¿no? Y darle una gran variedad de opciones. Y bueno, yo creo que muchas veces no se logra abstraer, hablando específicamente de la materia que yo imparto, ¿no? Que es judaísmo, no se logra abstraer siempre todo lo que nos puede ofrecer, pero hay pequeños cambios que podemos ir formando para lograr que sean parte intrínseca de su identidad de cada uno. Gracias, Miriam. Bueno, en esta pregunta creo que es importante quedarnos igual con la pregunta, que no deberíamos ni siquiera cuestionarnos si la identidad judía que hay en las escuelas es clara y obvia para los egresados. Entonces creo que es un punto ya de inicio muy interesante que nos podemos quedar, ¿no? La siguiente pregunta va para Ariel. Es muy conocido y muy criticado el tema de la indisciplina y las conductas de riesgo y demás en los jóvenes, y la pregunta que venimos a hacer es que si consideras que el sistema educativo o la educación comunitaria propician estas conductas o ayudan a resolver estas conductas en mayor medida. Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que, de acuerdo a mi forma de pensar, las escuelas judías pertenecerían también a una categoría de las escuelas dentro del país, o sea, con capacidades económicas medias altas, hasta altas incluso. Entonces, si yo quisiera contestar a tu pregunta, podría decir que lo que propicia de las escuelas ciertas cosas no es tanto la cuestión de si son judías o si están dentro de una comunidad, sino que pertenecen a esta clase social. Porque lo que he podido observar es que entiendo la cuestión de la competencia entre las escuelas y no, pero también me fijo mucho en la onda de manejar la escuela como un negocio. Entiendo que hay muchas cosas que yo no conozco y no puedo entender sobre la administración de una escuela. Lo que sí me he dado cuenta en muchas ocasiones es que por mantener al cliente, llámese el cliente papá, alumno, feliz y contento, entonces terminamos cediendo cuestiones de valores intrínsecos de la escuela, básicos también. No me parece justo comparar épocas en las escuelas con relación a la que mi mamá tuvo, en la misma escuela que yo fui y que podrían tener mis hijos, porque irremediablemente sí considero que la comunidad ha intentado, aunque sea, evolucionar a la par de la educación contemporánea y moderna, pero al mismo tiempo puedo darme cuenta que esta crisis por la que puede estar pasando la comunidad con relación a los alumnos dentro de las escuelas puede hacer perder de vista pues algunas cuestiones importantes a la hora de tratar con un papá que de una u otra forma te manda al hijo para que lo eduques en vez de que para que complementes la educación. Y yo creo que esa es una cuestión muy importante que creo que se propicia en la comunidad judía mexicana. Y también creo que sí están preparados varios alumnos de la comunidad y de la red judía para poder continuar a este mundo. Hay muy buenos maestros, yo me he topado con muy buenos directores y maestros en varias escuelas. Sobre todo está la cuestión de los valores familiares, en los que creo que muchos alumnos no pueden valorar la educación que están recibiendo y el esfuerzo y el tiempo y la energía.
Creo que ese es el principal problema y no creo que sea una cuestión étnica o religiosa, es una cuestión socioeconómica, social, sobre todo. Gracias. ¿Alguien quisiera complementar la respuesta? Bueno, yo vengo en preparatoria del Colegio Americano. Es un colegio que no es de la comunidad judía y sin embargo creo que entra perfectamente en el estándar socioeconómico que podrían entrar las otras escuelas de la red. Y creo que sí hay ciertas disyuntivas en cómo se lleva la educación, sobre todo hablabas de conductas limítrofes, ¿no? En donde los alumnos hablamos de si es de casa esas conductas o si es de las escuelas. Yo creo que sí se puede hacer un mejor esfuerzo y sí se puede propiciar este puente entre casa y escuela para que independientemente de cuánto dinero o de qué clase socioeconómica sea la persona, se tenga un concepto como más claro de lo que es el respeto, de lo que es un ejemplo muy básico, el cómo se le dice a un profesor. Yo no conozco una escuela de la red en donde al profesor se le dirija como profesor, como maestro, como mister, y en estas escuelas sí hay una línea mucho más clara de dónde está parado cada quien en su rol educativo o de ser educado, y creo que sí puede haber un cambio independientemente de la clase socioeconómica del alumno. Gracias. Continuaremos con la siguiente pregunta, que justamente también es para Yair, y es una pregunta un poco más ambigua, pero seguramente tendrás mucho que aportarnos aquí. Es, ¿qué mantendrías, qué mejorarías y qué modificarías del sistema escolar dentro de la red judía? Bueno, creo que para hablar de qué mantener, qué mejorar, qué cambiar, primero hay que diagnosticar. Sin poner en tela de juicio, va a ser un pequeño diagnóstico de lo que yo veo, independientemente de que sea blanco o negro. Creo que no es secreto, la educación es un espacio en donde los sueldos son bastante bajos. Veo competencia entre las escuelas lógica e importante, pero veo una competencia fuerte que sí nos puede llegar a limitar. Veo una alta interferencia de gente voluntaria en donde en vez de grupos de consejeros se vuelven directores de área, lo cual hay intermitencias de cuando yo soy voluntario puedo dar mi tiempo y puedo también no darlo, entonces eso creo que nos limita también. Son escuelas, que lo mencionaba Ariel, de corazón de pollo, en donde no permitimos tan fácil los errores de la gente y eso hace que los alumnos tengan una baja tolerancia al fracaso. Creo que eso es de lo que más veo en la comunidad judía. Escuelas donde el dinero es un poco importante también, donde no se da prioridad a la comunicación interna y donde la gran mayoría de fallos son de comunicación entre las mismas áreas. Veo escuelas, y esto probablemente va a doler un poco, pero en donde se cambian los modelos educativos a un ritmo líquido, semi-facebookiano, me había escrito de un segundo a otro, en donde estamos viendo que Reggio Emilio es la tendencia y que luego aprender a base de proyectos y que luego emprendedurismo y globalización, y entonces los alumnos, por lo menos yo que trato con los alumnos de los últimos 2 años, llegan muy confundidos porque se les utilizó un sistema educativo muy distinto al que usaban hace 2 años y hace 4 y hace 6, y eso pues les daña el panorama de cómo aprender. Escuelas en donde se permite libre pensamiento en varias áreas, y aquí sí más ahondando al debate, excepto en la parte de educación judía y sionista, o sea, es ser libre pensador, acepta la homosexualidad, acepta los cambios de cultura, acepta que somos ahora libres, pero por otro lado en la parte de educación judía te dicen cómo es y cómo debe ser, y entonces la gente está confundida. Es un mensaje de doble moral de alguna manera. Escuelas en donde estamos empezando a tener el debate en las aulas por parte de los chavos de la cuestión pluralista. Sin embargo, no estamos hablando de que estos son debates que vienen en 6 años. ¿Qué va a pasar cuando 2 hombres pongan a su hijo en mi escuela? Y sin embargo, yo ya tengo varios alumnos que salieron del closet, entonces como vamos a tener este debate hoy o ayer. Veo escuelas muy circenses, que a eso me refiero, a la competencia, en donde se invierte mucho en esta parte de lucir y no sé qué tanto en las cuestiones administrativas y en las cuestiones educativas. Y bueno, ya me estoy pasando de mi tiempo, pero ¿qué mantendría? Sin duda alguna, y creo que es lo más importante,
sí son escuelas que tienen un rush de adrenalina por seguir creciendo y por seguir mejorando. La pregunta es cómo y hacia dónde. Gracias. Gracias, Yair. ¿Alguien quiere complementar o replicar lo que dijo Yair? Me gustaría complementar simplemente que hay un factor más que creo podemos ver dentro de la educación judía, específicamente dentro de nuestras escuelas, y es que justamente el poco permiso a cuestionar, el poco permiso a decir no estoy de acuerdo o simplemente pienso diferente o fui educado de manera diferente, casi está condenado, y por lo tanto empezamos a generar un judaísmo práctico de pose. Por ejemplo, yo soy aquí así y acá ya no, y yo hago esto pero no hago esto, y si tú no lo haces tienes un judaísmo negativo. Tu judaísmo no es válido porque el mío es el válido, pero realmente ¿cuál es el judaísmo válido? Vamos a tener que debatir aquí y podemos quedarnos toda la vida, pero entonces, ¿qué estamos logrando a nuestros alumnos? ¿Una identidad judía arraigada a valores judíos o arraigada a momentos de pose donde el otro tiene que saber que yo soy judío o que soy más judío que el otro? Entonces, creo que ahí tenemos otra área de oportunidad que podemos trabajar dentro de las escuelas. ¿Hacia dónde queremos llevar a nuestros alumnos? Gracias. A ver, te permitiré. No se puede, pero lo voy a permitir. Creo que aquí, lo que estás diciendo de pose es un poco de hablar de este diagnóstico, la cantidad de horas, y creo que esto lo sufrimos los cuatro, díganme si me equivoco, que se mete a las actividades extracurriculares que dan una cara de la escuela, llámese Aviv, Abimá, y las primeras horas que quitan creo que son las de hebreo, las de Torah, y demás es como realmente en dónde están, en qué canasta están los huevos de la escuela, ¿no? Y creo que si mucho también es, si nos quejamos de la pose de los niños, pues tendríamos que probablemente pensar en a quienes los estamos educando si hacemos lo mismo o no. Gracias. Hablando un poco de este tema de las mejoras y de qué cambiarían, me gustaría que respondieran nada más un sí o no. ¿Ustedes, dentro de su percepción, creen que las escuelas están dispuestas a cambiar o hay un obstáculo al cambio importante en las escuelas? Algo así muy rápido que quiera tomar. ¿Sí? Híjole, yo creo que depende en qué. Hay veces que veo a la escuela sumamente determinada y propositiva al cambio y apertura para escuchar y todo, pero muchas veces más bien como que no se ejecuta el cambio, ¿no? Ándale, estamos abiertos, escuchamos, proponemos, decimos todo, y luego, ¿qué pasó? Entonces hay veces que son más bien cambios inofensivos los que se logran, en el lugar de cambios que sí generen un choque, ¿no? O sea, porque tal vez es lo que estamos buscando todos ahorita, ¿no? Desde los alumnos hasta nosotros, como digamos una nueva generación de maestros, es lo que estamos buscando, evolucionar junto con la sociedad. Gracias, Miguel. Creo que eso también resume un poco de lo que dijeron Aaron y Yair en este adjetivo circense que puso Yair, que pues muchos de los cambios son únicamente de imagen y no necesariamente de raíz, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es justamente para Miriam y ya hablamos un poco de los jóvenes, ahora hablemos un poco de los papás, ¿no? Que se critica a los papás también por un tema de entrometimiento, un tema de falta de colaboración y pues también de ser de cierta manera o en algunos puntos un obstáculo hacia la educación de los hijos, ¿no? Muchas veces, lo hemos llegado a escuchar cientos de veces, que no, pues es que el tema de las conductas de riesgo y el tema de todos los valores de los chavos es culpa de las casas, no es culpa de la escuela, etcétera, etcétera. Dentro de este concepto, ¿consideras que los papás ayudan en esta educación o son, de cierta manera, pueden obstaculizar, en algunos casos, la educación de los hijos en las escuelas? Bueno, creo que hay muchas maneras para responder esta pregunta. No me parece justo hablar de que solo existe un solo tipo de papás, no existe una gran diversidad. Muchas veces en el salón de clases sí es posible observar su educación, por supuesto, ¿no? Pero a veces hasta reproduce la misma dinámica familiar en la que viven. Pero también cada uno de los alumnos no es una exclusiva reproducción de su educación en casa. También ellos tienen una carga genética, tienen una personalidad y tienen ideas propias, ¿no? Y demás. Me parece que los papás y las mamás no son todos, no es justo decir que sean todos muy entrometidos o que no apoyen, pero simplemente el hecho de que exista esta pregunta, ¿no? Sí nos pone ante cuestionamiento de que, bueno, entonces, ¿qué está pasando, no? Si pasa o no pasa, existe algo al respecto.
No todos, pero yo creo que denota un poco la falta de humildad de los papás para escuchar las intervenciones que la escuela o los maestros pueden hacer. Ambos mensajes, tanto decir, no, espera, mi maestro no lo está haciendo bien, yo me voy a meter de más, o decir, no, tu maestro no sabe suficiente, no, él no lo está haciendo bien, no, sabes que su autoridad no importa para nada. Ambos mensajes devalúan automáticamente al maestro, devalúan la materia, devalúan todo el aprendizaje y todo el conocimiento. Entonces los alumnos van avanzando, ¿no? Y llegan a la escuela con este mensaje contradictorio, doble mensaje, que por un lado es, pues yo no sé para qué vas a la escuela porque no sirve de nada, o este maestro no tiene suficiente autoridad, o el mismo mensaje que tú recibes en la escuela no es el que yo te estoy dando en casa, pero igual tienes que ir a matarte para sacar un 10. Entonces yo me pregunto, así quién va a disfrutar el aprendizaje. Entonces únicamente están devaluando el aprendizaje en general, cuando puede ser un proceso bastante disfrutable. No podría decir que los papás per se obstaculizan el desarrollo del docente dentro del salón de clases, pero tampoco creo que exista un apoyo. Creo que hace falta un trabajo en equipo, insisto, en equipo, en conjunto, para que el alumno pueda desarrollarse favorablemente. Y más bien creo que también existe un mensaje confuso, es todo un ciclo que existe alrededor, ¿no? En el que el maestro recibe instrucciones de dirección, la dirección trabaja pues con un comité de padres, ¿no? De cada una de las escuelas, pero los padres muchas veces y desgraciadamente están siendo sometidos y manipulados por sus propios hijos. Entonces los hijos no reciben límites ni en casa ni en el salón de clases. Entonces cuando lo único que ellos piden a gritos son límites, ¿no? Un adolescente no puede criarse a sí mismo. Entonces llegan otra vez al salón de clases con este mensaje doble de yo mando, pero no sé qué hacer, ¿no? Y finalmente lo que tú digas no vale. Gracias, Miriam. ¿Alguien quiere complementar o replicar, por favor, Ariel? Estoy muy de acuerdo contigo en básicamente todo lo que dijiste. Me parece que la presencia de los papás no solamente es importante, sino que es vital en el proceso educativo de los hijos. El problema, desde mi perspectiva, una vez más, es cuando la intervención de los papás no se da bajo un lineamiento académico, sino por mi hijo. Entonces mi hijo me dice, o mi hijo disfruta, o mi hijo necesita. Y no dudo que cada papá conoce mejor a su hijo que cualquier otra persona. Pero también el hijo, cuando llega a su casa y platica la historia de cómo estuvo su clase, rara vez menciona la parte en la que él se quedó dormido, o la parte en la que él no puso atención, o la parte en la que él decidió no hacer cierta cosa. Y entonces llegan papás y dicen, no está haciendo lo suficiente. Entonces, ¿cuál es mi forma de pensar al respecto? Es, papás, lean la misión y la visión de la escuela a la que meten a sus hijos. Número uno, no decidan por una cuestión de la comunidad en la que están si deberían o no asistir a la escuela, porque sí tienen visiones y misiones diferentes. Segundo, si le están confiando la educación a una escuela de sus hijos, la confianza tiene que funcionar, no cuando de repente me late y cuando no, porque en cualquier momento que ellos tengan alguna duda por algo que les platicaron, sus hijos lo escucharon en cualquier otro lado, entonces inmediatamente significa que la escuela está mal o que el maestro la está regando. Y he escuchado varias veces, mi hijo, por lo que me cuentan de sus maestros, no está aprendiendo nada. Y es como cuando los niños dicen, maestro, no entendí nada de lo que explicaste en clase. Según yo, la única forma de entender es en serio no escuchando nada. ¿No? Entonces creo que ese es mi parte principal. Es vital la influencia de los papás, pero tiene que ser bajo un lineamiento impuesto y negociado, si quieren, por la escuela, por un lineamiento escolar acá. Gracias, Ariel. A ver, Aaron, por favor. Tengo otro tema muy importante respecto a esta pregunta. Los niños pasan 8 horas de su día, del cual otras 8 duermen en nuestras instalaciones. Es muy fácil decir, es culpa de los papás. Es muy fácil también para los papás decir, es culpa de las escuelas. Entonces, o empezamos a trabajar en colaboración, los padres y los maestros, y las áreas de disciplina, y las direcciones, y empezamos a caminar por el mismo rumbo, o seguimos confundiendo a nuestros alumnos, diciéndole en casa, estás totalmente empoderado, y eres tú el dueño del mundo, y en la escuela diciéndole, no puedes sacar tu comida en la clase, o me tienes que entregar tu celular, cuando el papá le dice, no le das tu celular a nadie, porque si yo te quiero llamar, te vas a contestarme. Entonces, no tenemos una coherencia en nuestra educación. O empezamos a trabajar en conjunto, padres y colegios, o simplemente dejemos de aventarnos la bolita y tomemos responsabilidad en mi colegio, yo decido,
Y en tu casa tú decides, y a ver qué hacemos con los niños. A lo mejor los tiramos, no sé, para un otro lado. No sé a dónde van a caer. Gracias, Aaron. Yo una anécdota rapidísima. Cerré clases la semana pasada, calificaciones. Fervientemente un niño me dice, digo, estoy revisando tu ensayo, del cual no te puse calificación, porque es un archivo maleado, que tengo un detector, no tengo un detector, pero dije que tengo un detector, y no me está pudiendo abrir. Yo lo he hecho para la universidad, y acabo de salir este semestre. No sé qué, al final, igual, digo, pasaste, etcétera, nada más, dime la verdad. Me habías, porque me mandó uno ese mismo día. Digo, no lo tenías, ¿verdad? Me habías mandado hace 2 meses una chorra. Me dice, sí, la verdad que sí. Y vemos niños que fervientemente defienden lo que están diciendo. De hecho, creo que si algo sabemos es decir la verdad de forma convincente. De hecho, yo les enseño oratoria y debate y me da gusto que lo sepa hacer. Y sin embargo, la pregunta es, ¿por qué los papás deben de confiar ciegamente en sus hijos si justo lo que estamos haciendo es educarlos para un futuro y no para ahorita? Todavía se entiende que se hayan equivocado. Y no hay este vínculo, como bien decía Aaron, entre las escuelas y los papás, en donde te permites la fe ciega, y mucho porque creo que los papás dicen que para que un país funcione bien tiene que tener fe en sus instituciones. Creo que los que menos tenemos fe en la institución educativa son las familias. Entonces, si los papás no confían en las escuelas y no hay este vínculo de comunicación, pues mucho menos cuando está el niño. Y entonces la escuela está intentando dar un mensaje, las familias están dando otras, obviamente con muchas excepciones, y al final los que acaban en medio son los niños sin conocimiento del caso. Gracias. Gracias, Eddie. La siguiente pregunta es para Ariel, y es una pregunta que, bueno, va a tener 2 preguntas dentro de una misma cuestión. La primera es si consideras que el nivel académico de las escuelas de la red está a la altura del mundo globalizado en el que vivimos, y dentro de este nivel académico, si consideras que específicamente la educación judía, o sea, las materias, digamos, de judaísmo dentro de estas escuelas están avanzando al mismo ritmo de lo que están avanzando las otras materias dentro de la misma escuela. Ok. Me parecería complejo contestar la primera parte de la pregunta, sobre todo porque yo no trabajo con preparatorias, pero lo que sí he logrado platicar con exalumnos con los que he estado es que mayoritariamente se sienten cómodos haciendo sus exámenes para la universidad y en la universidad. Habrá algunos que no, definitivamente. Yo no creo que el nivel educativo de las escuelas sea malo, en teoría. Hay muchos alumnos que estoy seguro que no aprovechan nada de lo que, muy poco de lo que se está dando, muy poco de lo que se está dando, y habrá otros que aprovechen. Y yo me he topado con alumnos que saben mucho más que yo de muchos temas porque pusieron atención en clase. Es culpa, no quiero hablar de ese tema, solamente creo que la información y la preparación en términos generales está sobre esta cuestión del aprovechamiento. Por otro lado, también creo que muchas universidades, nada más viendo las carreras que ofrecen, ya son muy diferentes a las que yo estaba buscando hace 10 años. Hoy en día existe una maestría completa en ciencias sociales y humanidades en vez de una carrera en historia o una en geografía y una en filosofía, que sí existen, pero hoy en día están haciendo todo mucho más multidisciplinario. Y por lo que tengo entendido, las escuelas en general sí están buscando muchos elementos innovadores de este estilo. Es muy subjetivo desde mi punto de vista decir que salen bien o mal. Creo que depende mucho de los niños. Creo que el nivel está en términos generales en varias escuelas, y no, para nada creo que la educación judía evolucionó en términos generales. Una vez más, sí creo que hay excepciones, porque hoy en día siguen llegando niños de primero de primaria a secundaria diciendo de memoria 3, 4 paraquim del Tanaj, de ahí diciendo Dios existe porque Dios dijo que existe, y de ahí diciendo que todo lo que ha pasado es porque se lo dijo su morada. Hace poco me topé con que un alumno estaba jurando y perjurando que los judíos fueron jabones en el Holocausto, y eso se lo platicaron en la escuela. Y entonces no, sí creo que la capacitación que estamos teniendo por parte de estudios judaicos sí hay, hasta ahora en Israel hay otros eventos, pero hay mucha gente con más de 50 años, y no estoy exagerando, en la docencia del estudio judaico en muchas escuelas,
que ya no tienen las herramientas y el conocimiento de la modernidad para poder llegar a los niños y cambiar un poco el cuestionamiento que se está impartiendo. Y B, lo que ya se estaba hablando hace rato, la cuestión de puedo cuestionar todo excepto mi propia religión. No creo que esté bien. Yo creo que hay momentos para cuestionarse y primero se tienen que generar y construir una identidad completa. No creo que un niño de primero primaria tengas que preguntar si existe o no Dios, pero sí creo que tienes que dar las herramientas a lo largo para que ellos, en caso de que alguien no crea, no piensen que es hereje. Yo sí creo que es demasiado tradicional todavía, impartido por gente muy tradicional todavía. Muchas gracias. ¿Alguien quiere complementar o no? Apuntar. Digo, yo yéndome un poco más a la base de la pregunta de salir bien preparados, creo que algo que hay que reconocer y habría que averiguar qué es lo que sucede. Hay tenemos los hard skills y los soft skills, ¿no? Hard skills, matemáticas, geografía, hacer los datos, y habilidades más pasivas, oratoria, comunicación, etc. Y el judío en general en la universidad, porque yo lo veo con mis compañeros, salí, insisto, de la universidad este semestre, tienen estas inteligencias como muy desarrolladas. No sé si es por la familia, no sé si es por la parte, por qué, pero en realidad nuestro street smart y cómo salirnos por la tangente, mejor dicho, nos hace estar muy preparados. Pero eso no quita, o sea, si viéramos los números, exámenes, chances estamos al igual. Pero creo que sí nos tenemos que cuestionar, es una realidad, ¿por qué no salimos sabiendo hacer un ensayo? ¿Por qué no salimos con ortografía? ¿Por qué no salimos? O sea, sí hay muchas cosas que nos dicen estamos a la par o incluso mejor en muchos aspectos, pero el taparnos los ojos o tapar el sol con un dedo y decir estamos académicamente igual que las mismas escuelas que tienen, como decía Ariel, las mismas posibilidades económicas, están globalizadas, son escuelas que tienen intercambios con todo el mundo, etc. Yo sí creo que ahí estamos un poquito rezagados en ciertas habilidades, hard skills también, porque un poquito por esta tendencia hemos demonizado el frontalismo en última instancia en las instituciones de la comunidad, que creo que eso puede ser también muy dañino para los chavos. Gracias. Gracias. Bien, me gustaría tocar simplemente que la educación judía no únicamente se imparte en los colegios. Y quiero regresar a la presentación de nosotros cuatro. Los cuatro surgimos del movimiento no formal de la educación. Y creo que algo que como profesor me ha dado muchos puntos frente a mis alumnos, generar un vínculo más cercano, poder llevar temas que para ellos eran innecesarios, cosas que no les interesaban, incluso que ni siquiera se presentan a las clases. Creo que algo que me ayuda es modernizar, no sé si el contenido, porque no puedo cambiar la historia, ni puedo cambiar el Tanaj, ni puedo cambiar la estructura de aprender un idioma. Creo que lo que cambia es desde dónde se lo vas a enseñar. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo lo vas a vincular con el tema? ¿Y cómo lo vas a motivar para que él entienda que eso es una parte de su día a día? Por ejemplo, yo utilizo mucho el ejemplo de Jerusalén en mis clases. Les digo, ¿me puedes decir cuántos artículos con la ciudad de Jerusalén tienes en tu casa? La mayoría de mis alumnos van a contestar una gran cantidad. Y mi respuesta es por... Y no saben por qué. Entonces de ahí puedo comenzar una clase de explicar el exilio. O puedo comenzar desde su vida. ¿Cuáles son los retos a los que ellos se enfrentan frente a su identidad? Y entonces tomarlo. Y también utilizar técnicas de la educación no formal. Sacarlos al patio, jugar, correr. La educación no tiene que ser necesariamente desde el pizarrón y desde el maestro que todo lo sabe. Permitamos que nos cuestionen. Y si no lo sabemos, digamos no sé, investiguemos y traigamos respuestas. Seamos humildes frente a nuestros alumnos. Y pues creo que cambiar las estrategias y cambiar las formas es mucho más funcional que simplemente querer cambiar todo el modelo educativo. Muchas gracias, Aarón. Creo que algo extremadamente rescatable de lo que acaba de decir Aarón es que tendemos a decir, bueno, pues sí, ¿cómo vamos a cambiar el Tanaj? ¿No? Pues el Tanaj es Estado, ¿cómo vamos a cambiar la historia judía? Pues la historia es la historia. Pero me sorprende que teniendo el vivo ejemplo y el perfecto ejemplo de las Tnot con la educación no formal, no hayamos tratado de llevar ese tipo de educación judía hacia las escuelas de una manera en que los alumnos lo reciban, como dice bien Aarón, de una manera mucho más vivencial, de una manera diferente. O sea, es increíble que los alumnos en la escuela muchas veces o sea, se aburren en las clases, pero cuando van a una TNUA, pues están felices todo el tiempo y están aprendiendo educación judía constantemente, como lo deberían de estar haciendo las escuelas. Entonces creo que eso es
es un punto importantísimo que es algo ejecutable y mejorable de inmediato, ¿no? Pasando a la siguiente pregunta, es para Miriam. Ya hablamos un poco de los papás, ya sé que a ti te va a tocar tirarle a los papás duro el día de hoy. Pero bueno, ya clavándonos un poco más en el tema de conductas de riesgo, ahí definitivamente se culpa a los papás, ¿no? O sea, siempre, no solamente la respuesta de las escuelas, la respuesta de la comunidad, han habido cartas y comunicados y nosotros no nos somos responsables, eso es cuestión de ustedes, y es que ustedes están arruinando a los niños y a los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esto, ¿cómo? O sea, bueno, primero quiero establecer un punto, ¿no? Yo he sido muy crítico de esa política comunitaria, porque al final los papás de los niños que están ahorita en la escuela, nosotros tenemos la gran ventaja que en promedio en los últimos, no sé, decenas de años, hemos tenido el 95% de nuestros niños judíos en escuelas judías, ¿no? Entonces, considerando eso, significa que los papás de los niños que hoy en día están en las escuelas también asistieron a nuestras escuelas judías. Entonces, el criticar a los papás y decir que es culpa de los papás las conductas de riesgo de sus hijos, pues nos estamos criticando a nosotros también, porque también tuvimos. La pregunta aquí va en qué podrían hacer las escuelas para dejar al lado, ya entendimos, ya es culpa de los papás, pero si seguimos culpando a los papás no se va a resolver nada. Dentro de lo que a las escuelas sí les corresponde y de la oportunidad que tienen las escuelas, ¿qué podrían hacer para ayudar a que estos temas de conductas de riesgo y estos temas de falta de valores, digamos, en algunos de los jóvenes no se sigan dando y dejemos al lado, si no se puede ya volver a educar a los papás, ¿qué podemos estar haciendo ahorita con los alumnos en las escuelas? Justo, Gabriel, voy a dar un pasito para atrás con tu permiso, ¿ok? Pero es con la misma pregunta. Voy a leer una cita, ¿ok? Nuestra juventud gusta de lujo y es maleducada. No hace caso a las autoridades y no tiene el mayor respeto por los mayores de edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Responden a sus padres o son simplemente malos. Esta es una cita que cualquiera podría pensar, que lo dijo un pensador contemporáneo, alguien lo dijo ayer, hace 10 años. Esta cita se le adjudica a Sócrates. Entonces, bueno, pensemos, ¿no? Que en varios siglos quizá nuestra concepción de la juventud no ha cambiado mucho. Con ello quiero que le perdamos entonces el miedo a la juventud, ¿sí? Que nosotros también nos acordemos que estuvimos también peor que nunca, ¿no? Entonces, primero, creo que más que echar la culpa, porque esto no es un asunto intencional, ¿no? No es que un papá dice, quiero aumentar las conductas de riesgo en mi hijo. No, nadie dice eso. Pero creo que es más bien eso es una cuestión de comprender la naturaleza de la circunstancia, ¿no? Primero hay que entender a los adolescentes, ¿sí? Sus conductas erráticas, impulsivas, su falta de tolerancia a la frustración que les lleva a hacer una cantidad de locura de cosas, su ansiedad disparada, que no comprenden ni siquiera cuál es el origen, su inmadurez fisiológica y emocional. Entonces esto sí nos lleva también a incrementar las conductas de riesgo. Y también entonces nosotros más bien creo que va dirigido a que nosotros nos enfrentamos contra un nuevo enemigo, ¿no? Hoy en día llámese la tecnología, ¿no? Es donde toco imagen, es lo primero que nos enfrentamos. Y es entonces que nos confronta con nuestra propia impotencia, con nuestro propio miedo y contra nuestro no sé cómo reaccionar ante esto, ¿no? Porque cuando yo estaba peor que nunca, no era esto a lo que me enfrentaba, era otra cosa, ¿sí? Creo que también existe una transición en la educación de los padres. Creo que esta generación de padres se quedó como atorada en su adolescencia. No han logrado como cumplirla y entonces es muy difícil que un adolescente eduque a otro, ¿no? Educarse dentro de un mismo grupo de pares es complicadísimo. Entonces, otra vez, falta un poco de límites de autoridad. Y bueno, estos adolescentes permanentes, ¿no? Son resultado de vínculos rotos que están reproduciendo, ¿no? Y que no están sabiendo cómo reparar. Entonces nada más estamos creando adolescentes con mayor cantidad de huecos, ¿no? Y de dolor. A esto si le sumamos la incapacidad para expresar problemas emocionales o las emociones, ¿no? Ya perdimos todos. Entonces creo que más bien falta comprender esta naturaleza para poder hablar, ¿no? De qué es lo que está pasando. No es que los adolescentes digan, vamos todos a romper los cables. Ahora, en cuanto a propuestas más concretas, creo, y como lo dijiste bien, Aaron, hace ratito, Gabriel, es en conjunto, subrayado en conjunto, en mayúscula. Padres y escuela tenemos que tener la misma dirección. Aquí es donde muchos ya dijimos, bueno, ¿cuál es la dirección correcta? ¿No? ¿Hacia dónde me tengo que ir? ¿No? Ver que si
el bien de nuestros hijos. A nivel pedagógico existe una infinidad de estrategias que pueden desencadenar en el desarrollo de la creatividad, el encaminamiento correcto de los impulsos de los adolescentes, enseñanza, estrategias, educación informal, ¿no? Hay una infinidad de estrategias, pero sobre todo, insisto, creo que se trata de tener un trabajo en equipo, ¿no? Una unanimidad en la cohesión de padres y escuela. Muchas gracias. ¿Alguien quiere complementar o replicar? Ok, solo para, ya lo hemos platicado este tema, pero tengo aquí el dato. Justamente la frase a la cual se refería Miriam, se le adjudica a Sócrates, no es de Sócrates, es justamente una tesis de 1907 de Kenneth John Freeman, no es nadie famoso, era un estudiante de Cambridge, pero lo interesante es que también no se la adjudicamos a Sócrates, es de 1907, entonces desde hace más de 100 años. Ya desde esa época no solamente se dijo esa frase, sino que se hizo una tesis argumentando que si Sócrates hubiera hablado de los jóvenes probablemente hubiera dicho eso. Entonces, como bien dijo Miriam, es un tema pues, que lleva cientos de años obviamente sucediendo en nuestra sociedad, donde sí, los jóvenes somos un poco más rebeldes y así debemos de ser. Creo que, bueno, considero yo que a nuestra comunidad se le ha pasado quizá un poco la mano en ese mensaje. Yo he sido uno de los principales promotores de que cambiemos esa ideología y que cambiemos pues ese cierre, ese obstáculo que estamos poniendo para el diálogo con los jóvenes, y pues ojalá que este sea el comienzo también de un nuevo cambio en ese sentido, ¿no? Claro que sí. Creo que Miriam toca puntos muy importantes, pero también creo que para el trabajo nuestra responsabilidad frente a las conductas de riesgo, primero es ya quitarles los tabús. Ya dejemos de ver a todo lo que hacen los jóvenes como algo negativo, como algo que está mal, reprimir cada una de las conductas sociales que tenga un joven, y entonces queremos robots todos exactamente iguales, y tenemos, al final, vamos a tener una generación de robots grises que no van a lograr ningún cambio en el mundo. Creo que si queremos trabajar las conductas de riesgo en los jóvenes, tenemos que romper en nosotros los tabús para poder entonces enfrentar las cosas con las palabras y con letra y punto de cómo deben de ser las cosas. Utilizar las palabras correctas, dejar de decir esto son cositas malas. No, señores, tienen letras, palabras, utilicémoslas. Si no, seguimos ocultando cosas. Y lo prohibido es lo deseado. Y en la adolescencia, 100,000 veces más. Todos nos fuimos a buscar cosas que nos prohibieron toda la vida, todos nos fuimos a conductas de riesgo, a buscar cosas que no tuvimos en otros momentos y que creíamos que no íbamos a poder tener. Y por otro lado, la tecnología no es el problema. La tecnología no es el enemigo. Lo que nos tenemos que enfrentar hoy, nosotros frente a los jóvenes y ustedes frente a nosotros, es nuestra capacidad de acceso inmediato a todo. A todo. Tenemos un acceso inmediato a cada una de las cosas que queremos hacer. Que si queremos comprar algo, en cuestión de minutos lo tenemos. Si queremos ver algo, en cuestión de segundos lo tenemos. Entonces ya no hay un límite. Entonces, si ya no hay un límite en cuanto a mi acceso a las cosas, ¿por qué si hay un límite en cuanto a mis acciones a las cosas? Y por otro lado, y por último, creo que las escuelas tenemos un trabajo más, y es el trabajo más importante. Es abrirle los ojos a los padres. Yo creo que si yo tuviera la oportunidad de sentarme frente a los padres de mis alumnos de 15, 16 años y decirle, señor, su hijo cada 3 semanas llega a su casa o no llega a su casa con una borrachera como si estuviera todos los años de la vida tomando, señor, y usted no lo sabe. ¿Pero por qué? Porque tampoco le interesa saberlo. ¿Cuántas veces se ha sentado a platicar con su hijo? ¿Cuántas veces en el último mes se tomó un café con su hijo o se sentó a cenar más allá de la cena de Shabbat porque lo obliga la Torah? ¿Cuántas veces nos permitimos como padres sentarnos y decirle, hijo, así son estas cosas, ¿quieres probarlo? Ven, vamos a ponernos una borrachera tuyo en casa, vamos a ponernos hasta las manitas, pero lo que estoy seguro es que va a estar en un ambiente seguro, es que va a estar controlado y que le voy a enseñar límites, porque el tomar no está mal, el consumir tabaco no está mal, el jugar no está mal, el hacer todo ese tipo de cosas no está mal. El problema es el exceso. ¿Y cuándo llegamos al exceso? Cuando no conocemos los límites.
Nada más, con relación a una cosa que dijo Yair y ahorita a algo que dijeron, hay un valor muy importante en la educación tradicional, que es la que nos trajo hasta este momento, que es la que recibieron nuestros papás, y otra es la educación formal con la cuestión de y los papás. Yo creo que debe haber una línea clara entre el educador y el educado, y también tomar en cuenta que el papá es un educador y el papá no está para hacerse amigo de su hijo. Yo no estoy de acuerdo en esa parte que acabas de mencionar, porque si son los papás los que empiezan a pasar este tipo de límites y empiezan a ser amigos de sus hijos, entonces le pueden caer mal a su hijo, y si le caigo mal, entonces no quiero caerle mal, y entonces empiezo a hacer lo que mi hijo quiere, y termina pasando lo que en muchas ocasiones hemos visto, que son hijos controlando a papás. Ni los maestros somos madrejín de los niños, ni los papás son amigos de los niños. Tenemos que tener, bueno, desde mi punto de vista tenemos que tener muy clara este punto en el cual nosotros no estamos para entretener a los niños con peulot, y tampoco estamos para hacer que se diviertan en la escuela. Es un medio, no una meta, no un fin, al igual que el papá. El papá le puede dar los riesgos, las herramientas para tomar en cuenta lo que es adicciones, etc. Yo no creo que tengan que tomar el rol de un amigo que lo está acompañando a su primera fiesta, ni mucho menos en otras cuestiones parecidas. No debes establecer un rol más exacto. Gracias. Bueno, yo creo que lo que tú estás, el dicho que comienza ahorita se va a desmitificar muy pronto, porque mis hijos van a ver mi Facebook, y van a ver mi Instagram, y van a ver todo lo que estoy subiendo desde mis 14, 13 años que tengo redes sociales. Y creo que va a ser un cambio en la educación muy interesante, porque el papá va a decir, todos decimos la educación, los niños de hoy en día, ¿no? Los niños de hoy en día, y por primera vez va a ser comprobable que eso no sucedía. Yo quiero tocar un tema aquí, porque estamos hablando de forma propositiva, creo, y es ¿por qué desde que entramos al siglo XXI las escuelas se enfocaron tanto en el individualismo de los niños? Cada historia es muy específica y este no puede reprobar porque su papá tiene un problema y el papá tal, y entonces pues ayúdame a... Y este chavo en específico pues tiene problemas de aprendizaje, le diagnosticaron déficit de atención e hiperactividad, este otro tiene trastorno compulsivo, el otro tiene desafiante, etcétera, 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 ¿no? También vivimos en el boom de las pastillas, en el boom de que todos los niños tienen algo. Y sí creo que el permitirle a todos contar su propia historia y el permitirle a todos que sean el héroe de su cuento ha dañado mucho la historia de cada niño. ¿En qué sentido? Las escuelas no ven cuando el papá está lo suficientemente mal, porque seamos realistas, hay casos en donde los papás no ayudan a los niños, al contrario. Cuando están demasiado mal, la escuela es el que le tiene que amortiguar el golpe de realidad, y entonces como no lo repruebes porque el niño es parte de una historia mal contada de parte de sus papás. Y cuando está genial por el otro lado, las escuelas te dicen y le dicen al niño que no, pues tu papá es presidente de tal área de la comunidad y tiene que hacer esto, y entonces tú tendrías que repetir su historia. Y lo único que no les estamos permitiendo ahí es a los papás que entiendan que son ajenos a la historia de su hijo y que no son amigos y no son el mismo, y a los niños que entiendan que independientemente de la historia que se contó por ellos, que es todo lo que les dijeron que tienen que hacer o cómo pueden hacerlo y demás, acabar en un golpe de realidad. ¿Qué quiere decir? Si tu papá o tu mamá no te propician la educación y eso hace que repruebes, hasta cierto punto yo te puedo ayudar. Sin embargo, ¿qué pasa? Vas a salir a la universidad y nadie va a estar viendo por tu historia, va a estar viendo por su institución y por el trazo normal de las cosas. Entonces yo sí creo que las escuelas de la comunidad, el director general sabe el nombre y el apellido de cada niño, y eso, fuera de que hoy en día esté ayudando, siento que está perjudicando tanto a los papás como a los hijos a decir, eres parte de un sistema y de alguna manera te tienes que acoplar. Y es raro que lo esté diciendo yo como, o sea, yo lo viví, me encantó y soy diagnosticado de déficit de atención, hiperactividad, increíble, lo que sea, y me ayudaron de mil maneras. Sin embargo, si a mí me hubieran dejado caer al piso varias veces, creo que eso hubiera sido mucho mejor. Y hablo nuevamente de la falta de la tolerancia a la frustración.
Muchas gracias, Yair. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta para Aarón. ¿Crees que las escuelas aportan, y lo sabemos que dentro de la vida comunitaria el tema de activismo juvenil comunitario es una parte primordial y sabemos que eso ha logrado mantenernos y hacernos crecer como comunidad? ¿Crees que las escuelas y la educación de las escuelas aportan al activismo comunitario y educativo de hoy en día? Y si no lo crees así, ¿qué hace falta cambiar en las escuelas para lograr que los jóvenes se integren como activistas en esta comunidad o en esta comunidad educativa también? Bien, quiero empezar esto con dos historias. Cuando yo estuve en la prepa, tuve la oportunidad de acercarme después de una plática totalmente informal y fuera de cualquier contexto académico con mis compañeros de la escuela a presentar un proyecto a la dirección donde lo único que queríamos hacer era hacerle vivir a la escuela las 10 plagas, porque como tercero prepa se nos hacía muy chistoso perseguir gente con ranas. Así comenzó el proyecto. Para nosotros era muy chistoso traer ranas vivas a la escuela y hacer que corrieran por la escuela y la gente huyera de ellas. Y así empezó la idea de traer las 10 plagas al colegio. De ahí lo modificamos, lo empezamos a pulir y lo llevamos abajo. ¿Pero qué nos motivó a esto? Lo primero fue nuestro sentido de pertenencia a nuestro colegio. Y ahí veo un pequeño hueco. ¿Dónde estamos realmente convirtiéndonos en el alma mater y en que nuestros alumnos se queden hasta la línea por su colegio? Para nosotros era muy importante trascender en las puertas de nuestra escuela. Para nosotros era muy importante que las generaciones posteriores, que hasta hoy todavía me lo siguen recordando, oye, tú fuiste el que me persiguió con el glaive y tú fuiste el que tiró hielo por toda la escuela, y fue una experiencia para la escuela que para nosotros fue mucho más enriquecedora, porque todos los días pasamos como esa generación que hizo algo por el colegio. Y por otro lado, creo que existe un rechazo por parte creo que vamos a hablar un poco desde lo positivo. Tenemos el 93% de nuestros alumnos en colegios, lo cual nos permite tenerlos ya dentro de una burbuja y que las instituciones voluntarias que están a su alrededor tengan un ataque mucho más directo a los alumnos. Por lo tanto, lo que nos toca a nosotros como colegios es incentivar ese activismo. Es decirle, oye, vino tal institución, acércate, ¿por qué no le preguntas? A lo mejor te interesa trabajar con ellos, a lo mejor te puede llamar la atención. Vino GAMCOAG, vino Cadena, vino cualquiera de esos proyectos que son increíbles y que ayudan a la comunidad. ¿Por qué no te acercas? Nosotros motivarlos desde nuestra perspectiva como colegio, y que ellos, como alumnos, también nos falta como colegios brindar espacios de empoderamiento para el alumno, que el alumno realmente tenga un espacio para proponer, para llegar y decir, quiero hacer esto, y en lugar de decirle no se puede o sí se puede de manera directa, ¿por qué no nos sentamos y le decimos, ok, vamos a sentarnos, a hablar tu idea, pulirla, avanzar con ella, y no solamente te voy a ayudar a crear tu proyecto, sino vamos a lanzarlo juntos, vamos a lanzarlo como un proyecto en conjunto entre el alumnado y la institución. Entonces sí creo que tenemos áreas de oportunidad en cuanto al activismo comunitario, pero por otro lado creo que estamos haciendo un muy buen trabajo desde afuera para entrar a los colegios y como activistas llamar a los jóvenes a que sigan su constante activismo fuera de eso y después de que salgan de la escuela. Gracias, David. Yo la verdad no estoy de acuerdo. Creo que las escuelas sin duda alguna le están dando voz a los niños, pero creo que lo están haciendo un poco de mentiritas, que ahí es el problema. Sin duda los niños tienen espacios, de hecho las dos instituciones en las que trabajo creo que se les ha dado de muchas maneras espacios para formarse, para hacer parte activa. Justo hablaba del exceso extracurricular a la hora curricular, en donde es, pues involúcrate y haz esto, y ahora tú sé el que pone los bailes, y tú sé el que hace esto, y tú sé el que hace el otro. Sin embargo, mi pregunta es, ¿qué tan real es esto? Y vuelvo un poco, y perdón que siga insistente con el tema de la tolerancia a la frustración, está bien, yo tengo como escuela, te voy a permitir hacer este salón, y tú lo vas a diseñar. ¿Qué tanto cuando haya un problema financiero la escuela interviene? ¿Qué tanto cuando el niño se equivocó la escuela interviene? Y la realidad es que la escuela interviene y cuida todos los aspectos para que si el día de mañana el niño quiere ser emprendedor y dice, esta botella de agua yo le voy a agregar un color azul y la voy a vender por 500 pesos, la escuela le dice, órale, eres emprendedor, este es tu sueño, vamos a hacerlo.
Y sin embargo, yo creo que ahí la respuesta de la escuela tendría que ser, yo creo que tenemos que al revés, limitar los espacios en donde les estamos dando voz a los niños para que sean reales. Y entonces, si yo cuento con 30,000 pesos de excedente que puedo gastar en que un alumno innove y haga sus ideas, y si pierde los 30,000 pesos, pues perdió los 30,000 pesos y él entenderá de qué manera junto con la escuela llevamos esa frustración. Es mucho más realista a las escuelas que hablaba un poco antes de la educación líquida, en donde quieres clase de arco y flecha con no sé qué, te doy la clase de arco y flecha con no sé qué, y sin embargo, si durante el proceso el niño dice, no, pues fíjate que siempre no era lo mío, la escuela le permite eso. Entonces yo creo que tenemos una comunidad con 1,500, eso es lo que más, tenemos oportunidades para brillar de distintas maneras. Creo que nada más las escuelas tienen que ser un vínculo un poco más realista y duro con los chavos para que sea, ok, sí, pero el mundo real, ya que quieres salir de lo curricular, el mundo real es de esta manera. Gracias. Gracias. Creo que regresando y retomando un poco el tema como a ti, que bueno, mucho tiene que ver con el tema de activismo juvenil comunitario, justamente un valor importantísimo que tienen las NUOT es que la gente que lidera las NUOT pues son jóvenes a lo mucho de 21 o 22 años, y si el Mahanet va a salir mal porque esos jóvenes no supieron o tuvieron un error o un obstáculo no lo pusieron sobrepasar, pues salió mal y ni modo, y aprenderán de eso y seguirán a lo que sigue. Un poco creo que lo que comentaba Yair, de que vemos muchos proyectos, digo, lo vemos por todos lados, los TEDs y los PICs y los no sé qué, y ya nada más son originales con el título porque todo lo demás es exactamente igual en todos lados. Pero no hay, realmente se ve que eso no lo hizo un joven. O sea, le dan la oportunidad, pero ojo, tienes que hacerlo, pero este es el caminito y es salir tantito porque entonces pues ya no tenemos la imagen hacia los papás y hacia el público externo. Si pudiéramos, reitero, tomar ese aprendizaje de las instituciones juveniles, que fallaste. O sea, vas a aprender mucho más de caerte una vez que la cantidad que quieran de veces que lo hagas de la manera que te está diciendo la escuela que lo hagas. Y creo que hay una parte también importantísima, que los mismos jóvenes terminan de hacer esos proyectos y ni siquiera tuvieron, o sea, el interés pues seguía siendo un interés académico, o sea, no era un interés genuino de que realmente, no puedo hablar por todos, pero en su mayoría no era un interés que realmente estaban arraigados con el proyecto y tenían una identidad pura con el proyecto, porque pues al final es el mismo que hicieron el año pasado los de la generación de arriba y el mismo que hace 2 años también hicieron los de la generación de arriba, etcétera, etcétera. Y en mi experiencia dentro del activismo comunitario, yo he notado que entre más posibilidad le demos a los jóvenes de hacer sus propios proyectos, dándoles todas las facilidades y todas las herramientas que se pueda, y que sea, un poco como dices, que sea dentro de la educación correcto dárselas, porque también los obstáculos son importantes. Creo que entre más ayudemos a los jóvenes a que sean sus propios proyectos, vamos a lograr que no solamente sean más exitosos en su educación estos proyectos, sino que además los jóvenes salgan de las escuelas y quieran seguir activando, porque una vez que uno de estos chavos tiene un proyecto propio y lo echa a andar, se queda con un gusanito que nunca en la vida se le va a volver a quitar, que ese es el mismo gusanito que tiene la gente del NUA cuando estuvo en una NUA, pasó por una NUA y entiende lo que es llevarse un Mahanet de 40, 60, 80, 100, 200 personas, y el éxito que eso refleja para su persona se lo lleva para toda la vida. Voy a ir a la última pregunta, y es para Yair. ¿Consideras que tu trabajo como educador dentro de esta educación judía es valorado? Y dentro de las escuelas de la red, ¿los educadores judíos tienen libertad, digamos, de cátedra, o debido a ciertos pensamientos y ciertos paradigmas comunitarios están de cierta manera limitados dentro de esta educación? Ok, mira, yo creo que en mi caso en específico hay 2 factores que juegan de forma diferente a las reglas de esta pregunta, y una es que yo no doy educación directamente de contenido judío. Yo, mis clases son mercadotecnia, oratoria, debate, comunicación, y creo que ahí está más valorado, porque sí me queda claro que si tuviéramos que demonizar en cuanto a aburrido o en cuanto a la parte arcaica, un área del colegio, los niños directamente van a apuntar a historia judía, a religiones así. Creo que ahí está menos valorado, y más conociendo el trabajo de mis compañeros, digo, bueno, o sea,
yo pagaría por una clase de este estilo cuando yo estaba en preparatoria. Sin embargo, y por otro lado la edad también, yo todavía bajo este concepto que tiene la comunidad, que creo que es uno de nuestros mayores problemas de preparatoria, te vas de Akshara, regresas, estudias, empiezas a trabajar, yo todavía estoy en el interim entre que tendría que empezar a trabajar y pues si ya estoy trabajando a los 22, pues está muy bien, o sea, de maestro. Sin embargo, sí digo, bueno, en 5 años, 6 años, ¿qué me van a estar diciendo mis amigos cuando estén en sus respectivos trabajos, ¿no? Entonces eso es uno. Sin embargo, pues aprovecho la pregunta, tengo todavía el tiempo, en cuanto a por qué no hay tantos jóvenes involucrados, educadores, porque creo que el hecho de que yo no voy a hablar porque no conozco y porque no soy tan arraigado a la religión, no les voy a hablar de un tema judío. Sin embargo, sí les puedo hablar de un tema pertinente para un judío, y mi visión creo que para ellos es más relevante porque es relatable, ¿no? Que hablamos mucho de educación en ese término hoy en día. Entonces sí creo que es sumamente importante que más gente judía se meta a dar clases, sobre todo a la edad en la que lo estoy haciendo, que las escuelas lo permitan. Ahora, creo que valorado tendría que ser de distintas áreas, ¿no? Creo que es muy valorado por las escuelas, pero sobre todo por el hecho de poder decir, mira, yo tengo jóvenes judíos dando clases. Creo que no es valorado por nuestros similes, o sea, por la gente de nuestra edad, que ese es un tema, y cargas con el estigma de, bueno, pues ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Depende también en qué círculos te muevas. Y en última instancia, por la comunidad creo que es valorado, pero nuevamente de mentiritas. ¿En qué sentido? A mí este espacio se me hace increíble porque es bueno, vamos a escucharnos. Mi patada de ahogado sería, sí tenemos nosotros algo que aportar, sí tenemos pues que tener un asiento en la mesa y que no se nos escuche como, miren, tengo un joven que está diciendo eso, porque sí creo que el vínculo con los niños es totalmente distinto a lo que tiene. Es triste, pero la parte educativa sí tiene de alguna manera una fecha de caducidad en cuanto a este rol de Madrid que también puedes jugar, que creo que es muy importante para ciertas edades y ciertas áreas de la vida de nuestros chavos. Gracias. Gracias. Yo tengo 2 puntos. El primero, con relación a si hay gente que se podría conseguir, sí hay una cantera de niños y jóvenes dispuestos a educar en cuestiones de educación judía, y resulta que lo hacen gratuitamente todos los sábados. Y nunca he visto a ninguna escuela meterse a ninguna Tumá a capacitar y ver trabajo que podrían hacer. La escuela con la Tumá, veo mucho yendo a las escuelas a ofrecer peulot, a ofrecer hacer cosas, y rara vez nunca he visto viceversa. Y en verdad es una cantera llena de gente, como puedo demostrar aquí, que estamos interesados en la educación y que estamos interesados en el judaísmo. Estoy un poco en desacuerdo con Yair en cuanto a que yo sí creo que hoy en día las escuelas valoran mucho a los jóvenes. Un chance no todo el grupo académico, un chance no todos los maestros, pero definitivamente sí a nivel de dirección, y no creo que solo sea una cuestión de mentiritas, porque damos resultados. Y porque hemos demostrado, y yo lo puedo decir de varios jóvenes, que podemos hacer ciertas cosas que una morada que lleva muchos más años que yo en la docencia no lo logra. Entre ellos, pasión, interés, conducta, herramientas que nosotros podemos obtener. Entonces, sí creo que las escuelas están interesados en jóvenes, creo que están buscando por si llegan, de donde lleguen, y creo que es la historia. Ninguna de nosotros 3 tiene un momento de la escuela se involucró, y creo que eso es lo más importante, que la escuela busque donde tiene que buscar, no solamente decir que quieren jóvenes. Creo que esa es la parte de mentiritas que yo sí estaría de acuerdo contigo, pero también sí creo que las escuelas sí lo están valorando y sí están dando interés, porque sí se dan resultados y sí se ven cambios. Gracias. Perdón, porque sí me es importante. 100% creo que somos valorados por las escuelas. Creo que a la hora de tomar decisiones ya más a nivel de tu clase, las escuelas no alcanzan todavía a comprender la magnitud del involucramiento que ellos están propiciando y que sí admiran y valoran de los jóvenes. O sea, creo que esa es nada más la parte que me gustaría corregir, porque sí creo y sí siento que mi trabajo es valorado por la parte directiva al 200%. Yo tengo una perspectiva que surgió justamente cuando
yo salí de mi entrevista de trabajo en el colegio en el que estoy y llego a comer con mis amigos y la pregunta es, y bueno, ¿y a qué te dedicas? Soy moreno. ¿Neta? ¿En serio? ¿A eso llegaste? Esas son las respuestas, en verdad. Y si nos vamos a preguntar por qué son esas las respuestas, es muy fácil la respuesta. Porque yo tuve a la misma Morán que ella, y tuve al mismo Moré que mi primo, y tuve al mismo Moré que probablemente la generación de mi papá y de mi mamá y de 100 arriba. Y tuvimos a la misma persona utilizando la misma clase, con el mismo planificador, con exactamente el mismo sistema. Y entonces, ¿en qué es cuando yo le digo a alguien, o cuando yo voy con alguien y le digo, oye, tienes todas las habilidades para ser educador judío, ¿por qué no eres? Porque no quiero ser la bobe de 75 años que se para a cantar la misma canción que llevan cantando desde antes de la creación del Estado de Israel. Entonces, si esa va a ser la forma en la que queremos posicionar al Moré, entonces es muy difícil quitar eso. Y de pronto parecemos una generación de Moré como nosotros y otros varios que se encuentran en las instituciones judías, que estamos demostrando que el Moré no tiene que ser la señora de 75 años, que no tenemos que ser aburridos, que podemos renovar nuestros sistemas de estrategias y nuestras formas de dar clase. Pero otra vez, es un trabajo comunitario y es un posicionamiento, vamos al término mercadológico, vuelvo al punto del posicionamiento del Moré. Y ese posicionamiento surge también de la cabeza de la gente que dice, ser Moré, cualquier cosa, no es valorado comunitariamente. Y cuando un trabajo no es reconocido por su entorno, y no es reconocido ni socialmente, ni económicamente, ni es reconocido de ninguna manera, entonces ¿por qué sería aspiracional llegar a ser como la persona que tengo enfrente? E incluso ¿por qué me interesa entrar a su clase si no tiene nada que aportarme? Entonces creo que ese es un trabajo que tenemos como comunidad, empezar a valorar el trabajo del educador judío y quitarle el estigma de simplemente el que se para a hablarme en hebreo. Muchas gracias, Aaron. Creo que un pensamiento muy interesante con el que nos podemos quedar después de esta última pregunta es que tenemos que cuestionarnos mucho si, como dice Aaron, no estamos valorando y no es un trabajo aspiracional el de Moré, y al final los morim y los maestros en general en las escuelas tienen la parte más valiosa que tenemos nosotros como comunidad, que son nuestros niños, y es la educación y la identidad de nuestros niños. Creo que es algo que nos tenemos que cuestionar como comunidad. Sabemos que no solo es un tema comunitario, también a nivel nacional es algo complicado y en otros países también, pero al final pues nosotros como comunidad deberíamos de ser una punta de lanza en este tema y empezar a valorar y a realmente poner en la posición que se debe a los maestros y a los educadores, porque, reitero, tienen lo más importante que tenemos en esta comunidad, que son nuestros niños. Entonces ojalá que esa sea una parte primordial de lo que logremos el día de hoy. Vamos a abrir